Amén, gloria a Dios. Qué bendición es poder estar en la casa del Señor, amén. ¿Cuántos se gozan en la casa del Señor? Amén, amén, gloria a Dios. Le vamos a pedir por favor a todos los adolescentes mayores de 13 años, si por favor pueden seguir al pastor Edward, está en la parte de atrás. Todos los adolescentes mayores de 13 años o de 13 años en adelante. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Vamos a dar inicio a la enseñanza de la palabra del Señor. El título que le he puesto a esta enseñanza es No dejes que Dios se aparte de ti. No dejes que Dios se aparte de ti. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Jueces, capítulo 16, versículo 20. Amén. Dice la palabra del Señor. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. ¿Cuántos han escuchado acerca de la historia de Sansón? Sabemos de que fue un hombre fuerte que el Señor levantó, un hombre que vencía a todos sus enemigos. Y si conocemos un poco la historia la historia de Sansón, vemos de que los padres de él, el padre era Manoa y su esposa era una mujer estéril. Pero el Señor mandó a su ángel para que fuera y tocara la vida de esta mujer que era estéril, para traer una promesa. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de los filisteos y el Señor mandó una respuesta. Y el ángel habló y dijo a esta mujer que iba a concebir y que este varón iba a empezar lo que era la liberación del pueblo de Israel a manos de los filisteos. Entonces, cuando esta mujer recibió esta promesa del ángel del Señor, lo atesoró en su corazón y fue y se lo compartió a su esposo. Luego creció este niño y dice la palabra que creció bajo la bendición de Dios y el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón. Luego, cuando empezó a desarrollar esas habilidades que Dios había puesto sobre él, empezó a derribar y a derrotar al ejército filisteo. Y vemos de que el poder de Dios estaba sobre Sansón, y vemos aún un ejemplo donde dice que Sansón venció a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Ustedes se pueden imaginar la quijada de un asno como arma, y con eso vencer a 1000 filisteos, hombres preparados en la guerra. Pero ¿qué pasa? El Espíritu de Jehová estaba sobre Sansón. Y Jehová tenía una promesa que había prometido a esta mujer, pero también como respuesta a la oración, de ver cómo el pueblo de Israel estaba siendo afligido, tormentado por los filisteos. Entonces vemos de que Sansón empieza a desarrollar esta habilidad y esta presencia, este poder del Espíritu Santo sobre él. En ese transcurso conoció a una mujer y esta mujer quería saber cuál era la debilidad de Sansón, cómo podía Sansón perder esos poderes, esas habilidades que tenía. Y 3 veces intentó esta mujer tratar de sacarle la información de qué era lo que tenía y qué podía pasar si eso pasaba y luego el poder de Sansón se iba.
pero Sansón no quiso revelar esto a la mujer. Y luego el pueblo filisteo estaba acongojado porque no podía derrotar a Sansón. Luego en ese transcurso, más adelante, conoce Sansón otra mujer, una mujer llamada Dalila. Y esta mujer también estuvo con Sansón, pero dice la palabra que Sansón se enamoró de Dalila. Y también se dieron cuenta los filisteos, y esta mujer Dalila también era del pueblo de los filisteos. Entonces los filisteos aprovecharon y quisieron que a través de Dalila sacar la información de cómo se podría vencer a Sansón y cuál era su debilidad, cuál era la forma de que podía perder todo su poder y toda su fuerza. Entonces, esta mujer Dalila intentó 3 veces y Sansón le respondía cualquier cosa mientras que él dormía. Y luego esta mujer, así como vimos en el versículo, que le decía, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego él se despertaba y la mujer creía que lo que él le había dicho era lo correcto, pero volvía a Sansón y se libraba de los filisteos. Y ya la 3ª vez esta mujer le dijo, ¿por qué me dices mentiras? Ya va 3 veces, tú dices que me amas y vienes a mí con mentiras. Y luego le dice, por favor, revélame cuál es la razón por la de tu fuerza y cómo la puedes perder. Entonces, esta mujer Dalila, de tanto tratar de sacar esta información, llegó un momento de que Sansón se acongojó en su espíritu y abrió su corazón y le dijo la forma como podía ser vencido. Él venía con una promesa del Señor, y cuando el ángel de Dios se le apareció a la esposa de Moab, que es la madre de Sansón, el ángel le dijo de que no se pasará sobre este niño ninguna navaja sobre su cabeza. Entonces Sansón reveló esto a Dalila y se dio cuenta de que Sansón había abierto su corazón. Entonces en ese momento Dalila aprovechó, lo hizo dormir sobre sus rodillas y luego dio una señal a los filisteos para que vinieran y lo atacaran. Entonces vemos en el versículo que nosotros leímos iniciando la enseñanza, en el versículo 20 nuevamente, y dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, dice la palabra, se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él pensó de que, ¿qué podía derribarlo? ¿Quién podía ganar una batalla en contra de él? Si él estaba ya acostumbrado, estaba desde niño con esa bendición de Dios, con esa presencia del Espíritu Santo sobre él. Y él se acostumbró a vivir su vida en victoria y que cada batalla él la ganaba. Pero vemos aquí en la palabra que llega un momento de que él abrió su corazón y él ni siquiera se dio cuenta de que ya los filisteos estaban allí y que Dalila había revelado ese secreto. Y él se levantó y dijo, bueno, ya como las otras veces voy a volverlo a derrotar. Pero qué sorpresa se llevó, porque después en ese mismo versículo dice que él pensó en su corazón eso, de que iba a salir ileso y que se iba a escapar. Pero dice aquí la palabra, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué fuerte saber de que un hombre escogido, ungido, que el mismo ángel de Jehová fue y trajo esa promesa a la madre de Sansón, y ver que llega un punto que la presencia del Señor se va de Sansón y él ni siquiera se da cuenta. Entonces por eso puse como título, no dejes que Dios se aparte de ti. Ahora, vemos en este ejemplo de lo que hemos visto de Sansón, de que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y que venían ciertas habilidades y ciertas capacidades que el Espíritu daba, pero que no venían realmente de Sansón, sino que era el poder de Dios obrando a través de su vida. Entonces vemos que el Espíritu Santo es la fuente de todo poder. Así que nosotros como hijos de Dios debemos siempre buscar la compañía de Dios, debemos buscar la dirección de Dios,
Debemos de buscar la aprobación de Dios y que Dios siempre vaya con nosotros en cada día de nuestras vidas para que podamos tener una victoria, para que nuestras vidas sean de bendición y para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero vemos de que esas victorias las otorgaba, verdaderamente era el poder del Espíritu Santo que se manifestaba en Sansón y nadie podía vencerlo. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9 al 5, dice la palabra del Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor nos da promesas de que Él no nos dejará ni no nos desamparará. Pero si esta promesa es cierta, ¿cómo podemos ver que Sansón experimentó de que la presencia del Señor se apartara de él, siendo un ungido, siendo un llamado, teniendo el poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre él? Pero hay una gran diferencia, porque el Señor dice en su palabra que no nos dejará ni nos desamparará. Cuando Él nos dice no nos dejará, quiere decir de que Él estará siempre con nosotros. Pero si nosotros le damos la espalda, la presencia del Señor se apartará de nosotros porque no estamos siendo obedientes o porque no estamos siendo guiados por el Señor. Y el Señor dice también en su palabra que no nos desamparará. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pasemos algún momento de dificultad, de tristeza, va a estar el Señor allí cuando nosotros busquemos ese amparo, cuando verdaderamente vengamos con un corazón contrito, humillado delante del Señor. El Señor dice que Él es nuestro amparo y que no nos desamparará. O sea que a pesar de todas las cosas que podamos hacer, que hayamos pecado, que hayamos hecho cosas que no le agradan a Dios, podemos sentir que el Espíritu del Señor se aparta, así como se apartó de Sansón. Pero la palabra del Señor nos dice que Él no nos desamparará. ¿Qué quiere decir esto? Que hay esperanza, que el Señor extenderá su mano si verdaderamente nosotros nos humillamos delante de Él, si venimos verdaderamente arrepentidos delante del Señor. Y no importa qué tan fuerte, qué tan grande sea el pecado que hayamos cometido, el Señor dice que no nos dejará y que no nos desamparará, que Él nos levantará, que Él estará siempre con nosotros. Amén. Y vemos aquí lo que le pasó a Sansón. No se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él. Apartado es que ya no estaba con él, pero no significa que había dejado a Sansón. Se había apartado, pero no había dejado a Sansón. Ahora la palabra que estamos viendo en Josué dice de que Él no nos dejará ni nos desamparará, pero también nos dice solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Qué nos pide el Señor? Que seamos esforzados y que seamos valientes. Para poder estar con el Señor necesitamos ser esforzados. Necesitamos cada día buscar de su presencia. Necesitamos confesar el nombre de Cristo cada vez que sea necesario y poder ser luz y bendición en un mundo de tinieblas, en un mundo que no conoce a Cristo, en un mundo que va a la perdición. Pero el Señor nos ha llamado a que seamos hijos de Dios y que podamos ser luz y que nos levantemos y seamos valientes y que podamos, donde sea que estemos, llevar a Cristo y que podamos ser canal de bendición. Ahora dice la palabra que nadie nos podrá hacer frente. Así como Dios estuvo con Sansón, aún a 1000 filisteos, como vimos, con la quijada de un asno los venció. Pero es el poder de Dios a través de nuestras vidas. Por eso el Señor dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Espíritu Santo. Así que si tenemos el llamado del Señor, si tenemos al Espíritu Santo con nosotros y si nosotros somos guiados por Él,
El propósito del Señor se va a cumplir en nosotros si nosotros no nos desviamos ni a diestra ni a siniestra, si nosotros permanecemos en obediencia, si nosotros colocamos primeramente a Dios y no permitimos que otras cosas de este mundo pongan ese primer lugar en nuestro corazón. El Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y dice, nadie nos podrá hacer frente. Así venga un ejército y acampe contra nosotros, dice la palabra que no temerá nuestro corazón y estaremos confiados, porque el Señor ha prometido y el Señor cumplirá. Ahora, venga lo que venga, esto nos da una gran promesa, la cual debemos de tomar. De que venga lo que venga en nuestras vidas, el Señor cumplirá su propósito cuando nosotros permitimos que Él nos guíe. Cuando permitimos de que seamos obedientes a su palabra, de que Él nos habla y nosotros vamos y cumplimos su palabra. Y a través de la Biblia vemos de que aunque se interpongan ejércitos, gobiernos, como este hombre que fue echado a la fosa de los leones, o el que fue echado a ese horno de fuego, y vemos de que Dios lo libró y que el Espíritu Santo estuvo allí para cubrirlo y para que no llegaran los leones y lo devoraran, o para que ese aceite hirviendo no tocara ni siquiera uno de sus cabellos. Porque si el Espíritu Santo y el poder de Dios está sobre nosotros, el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida y en mi vida, porque el Espíritu Santo está en nosotros y hemos sido sellados por el poder de su Santo Espíritu. Así que debemos permanecer en esa presencia del Señor. Debemos de permanecer en esa comunión. Y que no nos pase como le pasó a Sansón, un hombre reconocido, un hombre que todo el pueblo de Israel sabía de que Dios lo había mandado para ser ese libertador, para que los filisteos no vinieran y oprimieran. Pero, ¿qué pasó? En un momento él se descuidó. En un momento él empezó a poner más su mirada en su fuerza, en su reconocimiento por el hombre, y llegó a un momento que tenía tanta confianza que esa confianza la tenía puesta en sí misma y en sus habilidades, pero no en Dios verdaderamente, quien fue el que le dio esa fuerza, esa habilidad, esa presencia, y empezó a mirarse a sí mismo. Y cuando él se despertó y ya había abierto su corazón, podemos ver de que él estaba confiado. Él decía, no, como he hecho otras veces, voy a levantarme nuevamente y voy a vencer a los filisteos como si nada. Pero él ni siquiera se había dado cuenta que la presencia del Señor ya lo había dejado. Qué triste que a nosotros como hijos de Dios nos pueda pasar algo así. Si este hombre, con toda la fuerza que Dios le había dado, con todo ese poder, con esa presencia, llegó un momento de que el Espíritu Santo se aparta de él, ¿cuánto más nosotros podemos estar expuestos a esto? Por eso el Señor nos dice de que debemos de cuidar nuestra salvación con temblor, con reverencia, que debemos de pedirle al Señor que nos dé su fortaleza, porque en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Pero si permanecemos en la presencia del Señor, siendo obedientes, buscando de su palabra, buscando de su presencia, el Señor dice que nada nos podrá hacer frente, de que podremos vencer cada batalla que venga, así como lo hizo Sansón hasta ese momento en que empezó a descuidar su relación con Dios y su corazón se enfrió de tal manera que ni siquiera se había dado cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Así que debemos de cuidar que no nos pase lo mismo. Debemos de cuidar de que no perdamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Porque en el momento en que nosotros perdamos la presencia del Señor, van a venir las derrotas, van a venir las dificultades, van a venir los problemas y no vamos a tener la guianza del Señor. No vamos a tener esa presencia que nos va a dar revelación en esos momentos difíciles. Cuán importante es que permanezcamos con el Señor, que no le demos la espalda al Señor, sino que permanezcamos siempre en su presencia.
de que no seamos ignorantes a saber en qué momento la presencia de Dios ya no está. En ese momento Sansón no lo sabía, pero ¿cuánto de nosotros nos puede pasar? Que puede pasar un día, una semana, un mes, 6 meses, un año, 2 años, 3 años, y ni siquiera nos hemos dado cuenta que la presencia del Señor ya no está con nosotros. ¿Por qué? Porque ya no oramos, ya no buscamos la presencia del Señor, ya no nos quebrantamos delante del Señor. Escuchamos una alabanza, una adoración y es como si escucháramos cualquier música. Es verdaderamente alarmante. Es para que nosotros pidamos al Señor que nos dé revelación, que podamos tener discernimiento del Espíritu Santo y que podamos verdaderamente analizar, que el Señor analice nuestra mente y nuestro corazón y que podamos verdaderamente ver si tenemos aún esa sensibilidad de la presencia de Dios en nuestras vidas o simplemente hemos puesto nuestra mirada en nosotros mismos, en las habilidades o en las bendiciones que Dios nos ha dado y simplemente le hemos dado la espalda a Dios y no nos hemos dado cuenta que la presencia del Señor ya no está con nosotros. Vemos entonces de que Sansón abrió su corazón a Dalila. Cuán importante es que sepamos que la palabra del Señor dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos que ver con quién nosotros tenemos confianza, a quién nosotros le abrimos nuestro corazón, a quién le contamos nuestros problemas. Si venimos primeramente delante de Dios o si hablamos de nuestra vida a personas que no han puesto su vida delante del Señor y tal vez no pueden dar un consejo para tu vida que sea de bendición. Debemos que mirar a quién nosotros venimos cuando necesitamos una guianza, un consejo. El Señor nos pide de que guardemos nuestro corazón, de que pongamos nuestro corazón en sus manos y no permitamos que al abrir nuestro corazón a personas que no son correctas o indicadas, podamos ser expuestos a que las bendiciones de Dios sean quitadas de nuestras vidas porque no estamos con nuestra mirada en el Señor y ya la presencia del Señor no está con nosotros. La palabra del Señor dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, que cada uno de nosotros sabemos de qué forma podemos ser tentados o qué debilidades tenemos y el enemigo también lo sabe. Había intentado antes con Sansón, antes que intentó con Dalila, intentó con otra mujer hacer lo mismo. Y esta mujer intentó preguntar a Sansón 3 veces, pero Sansón no abrió su corazón. Pero con Dalila fue diferente porque Sansón se enamoró de Dalila. Ahora tenemos que mirar también de qué podemos nosotros enamorarnos, o sea, en dónde está puesto nuestro corazón. Si está puesto en las cosas de este mundo o está puesto en el reino del Señor. La palabra en Juan capítulo 15, versículos 5 al 8, dice que porque separados de mí nada podemos hacer. Debemos de permanecer siempre en la presencia del Señor y pedir de que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús sea hecho cuando nosotros permanecemos en su palabra. Pero si no permanecemos en su presencia, dicen esos versículos, que seremos echados fuera y nos secaremos y seremos recogidos como el pámpano que es echado en el fuego y arde. Así podemos estar nosotros si no permanecemos en la presencia del Señor. Nos va a llegar una sequedad espiritual a nuestras vidas y va a llegar un momento que ni siquiera nos vamos a decir en Cristo. Pero el deseo del Señor es que permanezcamos en Él y que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo sea hecho, porque dice la palabra que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. El deseo del Señor es que llevemos fruto y que cada oración que oremos al Padre podamos recibir respuesta.
Esta tal vez es un poco la diferencia entre qué es llevar fruto y qué es ser prosperados. El Señor quiere prosperarnos en cada área, pero principalmente el Señor quiere que llevemos fruto y que llevemos fruto que permanezca, para que luego todo lo que oremos al Padre podamos recibir respuesta y el nombre de Cristo Jesús sea glorificado y sea exaltado. Así que no cedamos a la opresión de este mundo. No coloquemos nuestra mirada en esas Dalilas de este mundo, en un trabajo, en una casa, en una persona, en un auto, en un vehículo, en el dinero, en la cuenta de ahorros. No pongamos nuestro amor, nuestra atención o nuestro corazón en esas cosas, porque dice la palabra que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y ese es el deseo del Señor. Que la presencia del Señor esté cada día con nosotros. Que cada decisión que tomemos seamos guiados por el Señor. De que podamos estar en su presencia en todo tiempo y que no vivamos una vida seca, una vida en espaldas al Señor y que aún el Espíritu Santo esté contristado porque le hemos dado la espalda y el Señor se ha apartado de nosotros y tal vez nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. El Señor nos llama a que despertemos. El Señor nos llama a que podamos buscar de su reino y de su justicia y todas las demás cosas vendrán y serán añadidas. El Señor quiere que coloquemos nuestra fe en Él, de que Él es nuestro proveedor, no el trabajo, no la compañía, no el título, no las riquezas, no la cuenta de ahorros. Es el Señor quien es nuestro proveedor y que Él está con nosotros en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Y lo más importante es saber que permanecemos en Él y que vamos a dar fruto aún en los problemas y en las circunstancias difíciles, porque sabemos que Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren permanecer en Cristo? ¿Cuántos quieren permanecer en Cristo? Amén, gloria a Dios. Entonces démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos dice que no amemos las cosas de este mundo, ni que pongamos nuestro corazón ni nuestra mirada en este mundo, sino en el Señor. De que permanezcamos en su presencia, de que podamos buscar cada día de su rostro. Y que pongamos primeramente nuestro corazón en su reino, que hagamos riquezas en el reino del Señor, porque las riquezas de este mundo el ladrón puede hurtar y minar y destruir, pero las riquezas que hagamos en el reino del Señor son eternas y no hay ladrón que pueda quitar. La gloria y la presencia del Señor está sobre nosotros y nosotros debemos de cuidar esa presencia. Saber de que el Señor ha prometido de que nunca nos dejará y de que nunca se apartará de nosotros y que Él es nuestro amparo. Entonces, el Señor nos llama a que permanezcamos en Él y que sepamos de que Él no nos abandonará. Creo que fue el día de ayer que estaba viendo un video en TikTok y había una compañía que se encarga de animales callejeros o animales que son abandonados. Entonces fueron a una casa que había sido abandonada y para sorpresa de este grupo se encontraron que había un perro. Y este perro no sabían ellos cuánto tiempo había estado ahí en esa casa. Pero me sorprendió muchísimo cuando las cámaras enfocaron a este perro y mostraron el rostro de este perro. Se podía ver la expresión en su corazón de su dolor y su tristeza de ver de que había sido abandonado. ¿Quién sabe cuántos días llevaba ese perrito? Estaba ahí en una esquina y veía a las personas que estaban a su alrededor y su rostro era así, que no sé por qué me han dejado, no sé dónde están mis amos, me han dejado. Pero se puede ver en ese rostro, yo creo que ningún actor de Hollywood ni Tom Hanks
puede hacer ese tipo de expresión que hacía ese perrito porque sentía que había sido abandonado. El Señor dice en su palabra que Él nunca nos abandonará. Independientemente de que si le fallamos o no, el enemigo va a querer y utilizar esa mentira de que el Señor nos va a abandonar cuando nosotros le fallamos, y eso es una mentira. El Señor dice en su palabra que Él se puede apartar, sí. Pero el Señor dice en su palabra que Él nunca nos dejará. Que si aún la mujer que nos ha parido nos dejare, dice la palabra que con todo Él nos recogerá. Porque Él es un Dios justo y el Señor no se olvida de aquel que ha entregado su vida a Cristo. Y aquel que le ha reconocido y aquel que busca de su rostro. Y el hecho de que estamos aquí quiere decir de que hay algo en nuestro corazón y en nuestras vidas que nos dice que necesitamos de Cristo, que necesitamos de Dios, que necesitamos permanecer en su palabra. Y el Señor nos dice de que Él nunca nos dejará, de que Él cumplirá su propósito, que Él no mira nuestra circunstancia ni nuestra situación, de que Él ve ese llamado que Él ha hecho para cada uno de nosotros y que se cumplirá. Porque así el enemigo quiere interponerse. Los llamados de Dios, los ministerios de Dios, los dones del Señor son irrevocables, dice la palabra. Así que busquemos del Señor, vengamos confiadamente, no miremos ese pecado, no miremos de que hemos fallado al Señor, miremos de que el Señor extiende sus brazos, así como el hijo pródigo que se fue y dio la espalda y malgastó todo lo que tenía, pero llegó un momento en que dijo: cuán mejor estaba yo en la casa de mi padre, y volvió nuevamente a su padre. Y a eso nos llama el Señor. De que si le hemos fallado, de que si hemos pecado, podamos reconocer de que necesitamos de su presencia y que podamos nuevamente acercarnos a Él y saber de que Él estará allí con sus brazos extendidos. Vemos más adelante cuando esto pasa con Sansón, de que vienen los filisteos y agarran a Sansón. ¿Por qué? Porque él pensó que volvía, que iba nuevamente a derrotarlos, pero ya el espíritu de Jehová no estaba con Sansón y él ni siquiera se había dado cuenta. Y llegó un momento que los filisteos se lo habían llevado a un lugar como a un estilo de coliseo y quisieron ponerlo a Sansón como burla y quisieron reírse de él y quisieron colocarlo como juguete, dice la palabra. Esto es lo que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas, que nosotros seamos el hazmerreír, que nosotros seamos puestos en ridículo delante del Señor. Pero la palabra del Señor dice de que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el Señor nos pone estos ejemplos en la vida, no para que veamos que no podemos, sino para que veamos de que aun cuando pasan estas situaciones, hay esperanza, porque el Señor prometió que nunca se apartará de nosotros. Y si nosotros venimos con un corazón humilde, un corazón arrepentido sinceramente, Él nos levantará. Pero si nosotros decidimos seguir dándole la espalda al Señor, seguiremos viviendo en esta derrota, seguiremos viviendo en sequedad y seguiremos viviendo sin la presencia del Señor. Así que cada uno de nosotros podemos tomar esa decisión. Si podemos hacer como el hijo pródigo, que recapacitamos y volvemos al Padre, o si queremos vivir en esa frialdad espiritual, que ya ni siquiera nos da ganas de orar o no es necesario orar, que no sentimos la presencia del Señor cuando lo estamos alabando, cuando estamos adorando, pero el Señor no quiere que estemos en esa situación. Amén. La palabra nos muestra de que Sansón estaba en este lugar y llegó un momento en que él, aún sus ojos habían sido, les habían quitado sus ojos cuando vinieron los filisteos y lo amarraron. Y obviamente él ya no tenía esta fuerza que él tenía antes. Pero él, en un momento dice la palabra de que Sansón clamó a Jehová. Dice la palabra que clamó. Y dice aquí la palabra, esto está en el capítulo 16, Jueces capítulo 16,
versículo 26. Dice la palabra: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Vemos de que a pesar de que la presencia del Señor se había apartado de Sansón, él en ese momento recapacitó. Se acordó de que él tenía una promesa. Se acordó de que él había sido utilizado poderosamente en las manos del Señor y que el poder de Dios manifiesto no tiene límites. En ese momento él estaba encadenado, él estaba atado a las columnas de ese coliseo y estaba, le habían dolido sus ojos, le habían dañado sus ojos los filisteos. Pero dice la palabra que Sansón clamó a Jehová. Cuán importante es que clamemos y busquemos el rostro del Señor. El Señor dice en su palabra que el que se acerca a mí, yo no le echo fuera. Por eso Él ha prometido que Él estará con nosotros y Él está ahí esperando de que nosotros vengamos a Él por nuestra propia voluntad, reconociendo de que separados de Él nada podemos hacer. Y Sansón clamó a Jehová. Y en ese momento, dice la palabra más adelante, que Sansón en medio de esas dos columnas echó todo su peso y puso esa fuerza, y nuevamente el Espíritu de Jehová vino sobre él y tuvo una fuerza para poder derribar las columnas de ese coliseo. Y en ese momento se derrumbó completamente todo y habían aproximadamente 3,000 filisteos. Y entre estos filisteos había muchos que eran de los principales de los filisteos. Y hubo una respuesta, pero vemos un trágico final de Sansón. Aún en esos momentos difíciles podemos clamar al Señor por su misericordia, pero no esperemos que lleguemos a ese momento donde ya estamos atados o donde ya el enemigo ha dañado nuestros ojos espirituales y no podemos ver la palabra de Dios, no podemos ver las señales de Dios, no podemos ver el mover de Dios. Y aún si estamos en esa situación y clamamos, el Señor es fiel y justo. El Señor escuchará el clamor de sus hijos, porque hay esperanza en Cristo. Sabemos de que Cristo vino y que en esa cruz del Calvario Él derribó y Él venció a la muerte y expuso públicamente a todo principado y a toda potestad, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos tener libertad, para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús y para que podamos vivir la vida que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Así que debemos de buscar el rostro del Señor, pedirle al Señor si sentimos que estamos en esa frialdad espiritual, si nos da igual si oramos o no oramos, si venimos a la iglesia o no venimos a la iglesia. Es importante que sepamos que el Señor quiere bendecirnos cada día y que podamos experimentar la gloria de Dios en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia de nuestras vidas podamos ver su gloria y podamos ver su poder. Vemos más adelante de que los filisteos padecieron, obviamente, cuando se cayeron todas estas columnas y cayó este coliseo. Y vemos qué importante es de que aún en esos momentos que no hay salida, en esos momentos que ya no vemos una solución, podamos aún clamar al Señor y podamos clamar por la misericordia del Señor. Que el Señor está atento a las oraciones de su pueblo, que el Señor quiere mostrar su poder, pero necesitamos volvernos nuevamente a Él y necesitamos pedirle al Señor que podamos permitir que su gozo y su presencia nuevamente vuelvan a nuestras vidas, que podamos permanecer nuevamente en su presencia, que si pasamos un tiempo separado del Señor, el Señor es fiel y justo, que no hay mayor dolor para un hombre que
no tener la presencia de Dios en su vida. Porque pueden venir situaciones o problemas o dificultades, pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, tendremos la fuerza y la fortaleza del Señor. Pero si vienen esas circunstancias y no tenemos a Cristo en nosotros, entonces esas circunstancias nos van a derrotar. No nos vamos a poder levantar en nuestras fuerzas, porque separados de Él nada podemos hacer, dice la palabra del Señor. Así que debemos de permanecer en Él. Y el deseo de Dios es que podamos cada día dar fruto, y fruto que permanezca, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús se haga. Y veamos en esta palabra de que debemos enamorarnos verdaderamente de Dios, de colocar nuestra mirada en Cristo, de colocar todo nuestro corazón en Cristo, de colocar todo nuestro ser y amarle a Él con todo nuestro corazón, en espíritu, alma y cuerpo, completamente un sacrificio delante del Señor, para que podamos vivir la vida que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros, que es una vida en victoria, que es una vida de gloria en gloria y de poder en poder, para que el mundo vea que Cristo es el Señor y que el Señor vive y habita en nosotros. El Señor no quiere una iglesia en derrota. El Señor no quiere una iglesia que ande en frialdad. El Señor quiere una iglesia avivada, una iglesia que busca de su rostro cada día, que pone primeramente al Señor, que no pone su mirada en las cosas de este mundo, sino que busca de su rostro y de su presencia. El próximo sábado tenemos como congregación un ayuno presencial y esperamos verdaderamente verle a cada uno de ustedes. La última vez que tuvimos ese ayuno fue de gran bendición y pudimos tener un tiempo maravilloso. Y podemos ver de que Dios manifiesta su poder y que el Espíritu Santo fluye cuando nos disponemos verdaderamente al Señor. Todo lo que nosotros hagamos en el reino del Señor será de bendición y será recompensado grandemente por el Señor. El Señor conoce cada una de las acciones que hayamos hecho para Él. El Señor conoce cada situación, todo lo que le hayamos entregado, y el Señor es fiel y justo, y el Señor estará siempre con nosotros. Y cuando vengamos a Él con un corazón humilde y un corazón arrepentido, dice la palabra que Él nos levantará. Lamentablemente el enemigo quiere que nosotros permanezcamos en ese letargo espiritual, en esa frialdad. Que digamos, no, pero pues yo voy a la iglesia y oro de vez en cuando y leo la Biblia y ya con eso es suficiente. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos una relación diaria con Él, que permanezcamos en Él, que su Espíritu fluya y que podamos estar en el fuego de su presencia y que podamos cada vez, en cada situación, ser guiados por el Señor. Que no tomemos nuestras propias decisiones, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros y dándonos discernimiento de qué es lo que debemos hacer. Así que para terminar, estamos viendo de que la palabra del Señor nos dice de que Él no nos desamparará, de que Él no nos dejará, de que Él estará con nosotros en toda circunstancia. Así que tomemos esta promesa de saber de que Él estará con nosotros siempre, en todo momento. Si en algún momento sientes de que la presencia del Señor no está contigo, el Señor dice que busquemos al Señor mientras que pueda ser hallado, que le llamemos mientras que está cercano, pero nos dice que deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ese es el deseo de Dios, que nos acerquemos a Él, que podamos ver que nosotros no somos autosuficientes, de que solamente en las manos del Señor podemos alcanzar grandes promesas, podemos ver cada propósito del Señor, podemos ver cómo las bendiciones nos alcanzan a nuestras vidas
porque nosotros colocamos primeramente el reino del Señor. Así que aquí está una iglesia que quiere colocar primeramente a Cristo, que quiere andar en santidad, que quiere andar bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo. Y por eso estamos aquí y por eso la palabra del Señor nos muestra de que debemos cada día venir a Él, de que no permitamos de que esa frialdad espiritual continúe, sino que podamos decirle al Señor: Señor, necesito de ti. No quiero estar más seco, no quiero ser más ignorante a tu presencia. Quiero permanecer en ti, Señor. Quiero ser como ese pámpano que permanece en la vid. El Señor nos dice que Él nunca nos dejará, que Él nunca se olvidará de nosotros, pero que sí podemos contristar el Espíritu Santo de Dios. Por favor, pongámonos de pie. La palabra del Señor nos dice de que todos aquellos que confiesan el nombre de Cristo Jesús delante de los hombres, también Cristo les confesará delante del Padre. Que no nos avergoncemos si por alguna razón le hemos fallado al Señor, sino que podamos tener un corazón arrepentido y de que podamos venir como estemos, con la situación que tengamos, en la condición que estamos, y que podamos venir delante del Señor y podamos decirle: Señor, necesito de ti. Señor, necesito de tu presencia en mi vida. Señor, no quiero estar más seco espiritualmente. Señor, no quiero estar más en una frialdad. Quiero, Señor, que tú estés conmigo todos los días de mi vida. Que yo me levante y pueda tener la presencia tuya sobre mí. Y que pueda levantar mis manos y decirte: Señor, gracias por la vida. Te alabo, te doy honra, te doy gloria. Porque tú eres mi Padre y tú eres mi Señor. Y has extendido un día más tu gloria y tu presencia, tu favor para mi vida. Y el Señor quiere de que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. El Señor quiere que donde quiera que estemos, su gloria y su poder sea manifiesto. Así como lo era en la vida de Sansón, que aún dice la palabra: con la quijada de un asno venció a 1000 filisteos, a 1000 hombres de guerra. Pero no era en sus fuerzas, sino en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y el poder de Dios están en este lugar. El Señor dice en su palabra que donde hayan 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. El Señor está en este lugar para traer libertad. El Señor está en este lugar para avivar a cada vida que ha estado en esa frialdad espiritual, para levantar a aquel que está caído, para levantar a aquel que ha sido engañado por la corriente de este mundo, que ha sido seducido por el pecado, que ha puesto su mirada en las cosas de este mundo, en la vanagloria, en las riquezas, en un título, en una profesión, en una cuenta de banco, en las cosas de este mundo, en la música, en el fútbol, en cosas que distraen tu vida, y pones todo tu amor y toda tu pasión y dejas a Cristo a un lado. El Señor quiere que Él sea lo primero en nuestras vidas, para que podamos experimentar una vida en victoria. El Señor dice que buscad primeramente mi reino y todas las demás cosas serán añadidas. El Señor nos da conforme a los anhelos y deseos en nuestro corazón, y aún mucho más allá, porque la mano del Señor no se ha cortado para bendecirte. Tú eres un hijo, tú eres una hija del Señor, y el Señor quiere que vivas en victoria, de que su presencia esté sobre ti todo el tiempo, de que puedas tener esa palabra
que levanta para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, en el lugar de trabajo donde tú estás. Que es la gloria, la presencia, la fragancia de Cristo esté sobre ti. El Espíritu del Señor está en este lugar y quiere traer libertad a tu vida y quiere avivar el fuego de su presencia en ti. Pero necesitas tú tomar esa decisión de que no vivirás más en el pecado, de que no vivirás más una vida en frialdad espiritual. Y si tú le pides eso al Señor, el Señor vendrá con su poder, con su presencia, y te fortalecerá. Y levantarás alas como las águilas, y correrás y no te cansarás, y caminarás y no te fatigarás, porque la presencia del Señor es vida, es poder, es fuego. Y somos la iglesia de Cristo, y Cristo vive. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y el mismo poder que estaba sobre Sansón es el mismo poder del Espíritu Santo que está sobre ti, que te levantará en esta mañana, que hará algo nuevo sobre ti. No pongas tu mirada en esas fallas, no pongas tu mirada en el pecado, no pongas tu mirada de que le fallaste al Señor. Pon la mirada en ese Padre amoroso de que quiere restaurarte, de que quiere levantarte, porque si aún 7 veces cae el justo, 7 veces le levantará el Señor. El Señor quiere levantarte en esta mañana. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y dile: Señor, levanta mi vida. Levanta, Señor Padre, la vida, Señor, espiritual que me has dado, esa comunión contigo. Levántame, Señor, fortaléceme, Padre Santo. Que sea quitada toda ceguera espiritual, Señor. Que sea quitada toda frialdad de mi vida, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Espíritu Santo, sanando mi vida, sanando mi corazón, trayendo libertad de toda esclavitud al pecado, en el nombre de Jesús. Porque donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Porque el Espíritu Santo ahí trae libertad a este lugar. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Santo Espíritu de Dios. Que seas obrando conforme a tu propósito en cada uno de nosotros en este lugar, Espíritu Santo. Obra en este lugar, obra en nuestras vidas, obra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Que podamos entregarnos completamente a ti, Señor. Que podamos entregar nuestros ojos completamente a ti, Señor. Que veamos lo bueno, lo justo, lo agradable. Que coloquemos nuestros oídos, Señor, a tu palabra, a esas promesas de tu reino, a esa profecía que proviene de ti, Señor, y no a la corriente de este mundo, Señor. Que nos deleitemos en ti, Señor, y no en los placeres de este mundo. Que nos deleitemos en tu presencia, donde hay plenitud de gozo, donde no necesitas alcohol, donde no necesitas una música para poder estar bien, sino que el Espíritu Santo, donde quiera que tú estás, te levanta, te fortalece. Es tu consuelo, es tu amparo, es tu socorro. Y nunca estarás solo, porque Él ha prometido de que nunca te dejará, de que nunca te desamparará. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Levanta tus manos. Gloria a ti.